moda es una industria que mueve 2,7 billones de dólares a nivel global. Si nosotros queremos instalar la sostenibilidad en el centro, vamos a tener que meternos en ese sistema. Empezar a transformar los procesos, las cadenas de valor, las cadenas de suministro, los procesos productivos. Reconocer que la industria de la moda produce más de lo que se alcanza a consumir. Moda. Todo lo que vestimos cuenta algo. Una sensibilidad especial con los colores, con los aromas, con las texturas. Crear una sensación, con crear algo nuevo. Hablamos del diseño local. ¿Cómo se relaciona la moda con territorio? Tiene que ver con un reconocimiento personal que genera... Hola a todos, siento que cada vez que empezamos el podcast les digo las mismas cosas, pero bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Proyecto LAN, el podcast. Como siempre me acompañan César Guajardo, Néstor Burgos. Y hoy estamos con una invitada que yo personalmente quise tenerla desde que partimos con la idea del podcast. Es referente en su área. Ella es Coca Ruiz, estoy muy feliz de que estés acá. Coca es diseñadora de la Universidad Diego Portales, certificada en Fashion Sustainability en Parsons School of Design, Nueva York, y en Design to Improve Life por The Index Project en Copenhague, Dinamarca. Y también es jefa del diplomado Moda Futura, Estrategia y Gestión Sostenible para la Moda, que dictas en la Universidad del Desarrollo, ¿cierto? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Mi primer podcast. Eso te iba a decir, tu primer podcast. Qué honor Así que es. te hayas atrevido acá a conversar con nosotros. Oye, Coca, bueno, hoy vamos a estar conversando de, obviamente, hartas cosas de moda, de sostenibilidad, sustentabilidad también, me imagino que también de culturas locales, identidades, pero me gustaría quizás empezar con la definición de algunos conceptos que tú creas que sean importantes como para poder ir hilando esta conversación. En mi mente pensé en lo que es fast fashion, slow fashion, lujo o algún otro concepto que tú quieras como dejar definido de entrada para poder ir entendiendo todo lo que vayamos conversando. Bueno, nada, a ver, para partir, a mí siempre me gusta partir por un número en relación a la moda, porque la moda es una industria, es algo que yo siempre he dicho. La moda es una industria que mueve 2,7 billones de dólares a nivel global. Ahora, Business Fashion, McKinsey, que son consultoras que están todo el tiempo estudiando a nivel global el impacto que tiene la industria de la moda, está avanzando que hacia el 2026 vamos a llegar a los 3 billones de dólares dentro de la industria de la moda. Entonces, la moda por ahí, ¿no? Primero es consumo, primero es mercado, independiente que se asocie a el retail, que es fast fashion, sinónimo de moda rápida, o lujo. En el fondo, estas dos esferas, y también el mundo deportivo y quizás más abajo un poco de diseño de autor, están configurando a la industria de la moda. Cuando uno empieza a revisar los números de la industria para llegar a estos 2,7 billones de dólares, entiende que los que están liderando el número es la industria del lujo. Y te voy respondiendo quizás con eso, ¿no? Lo que está liderando hoy el número del mercado de la moda es la industria del lujo desde una perspectiva que en general las personas entienden como algo inaccesible primero, o para unos pocos más que inaccesible, solo para unos pocos, vinculado quizás a las definiciones más iniciales de lujo que tienen que ver con la realeza, la aristocracia, la primera mitad del siglo XX, una perspectiva que claro, que lo sitúa también en un lugar de poder, pero es un término que a mí me gusta observar y leer desde no la perspectiva occidental, sino la perspectiva oriental. Siendo yo chilena, sudamericana, bueno, nací en otra parte del mundo, como te contaba, pero me gusta mucho cómo lo define el surcoreano, que ahora me tiene rayando, que es Byung-Chul Han, me imagino que lo han leído. Es un filósofo contemporáneo surcoreano que define el lujo desde una perspectiva filosófica y crítica. Bueno, soy hija de mamá, mi mamá es profesora de filosofía, mi papá es poeta, imagínate esa mezcla rarísima. Es una mezcla que, claro, que nos expulsó de Chile en algún minuto. Bueno, y él sugiere que la palabra lujo tiene relación etimológica con luxación. Qué bonito, luxación, que proviene del latín luxatio, que no es quebrar, pero sí es salirse, ¿cierto? Salirse de quizás un desplazamiento lineal, tiene que ver con la dislocación también, y por ahí el lujo para mí empieza a tener y a tomar otra mirada y otra perspectiva. Es un quiebre, es una ruptura con lo cotidiano, con lo normal. Bueno, este surcoreano dice que además es una interrupción al ocio, que te promueve el ocio, es una interrupción de la autoexplotación, de lo cotidiano,
Siempre los orientales están mirando a Occidente como esta cultura de la sobreexplotación, ¿cierto? Como de la superproducción, de estar siempre muy activo, de estar productivo. Y finalmente yo comparto con él esta perspectiva de lujo vinculado con la luxación, o sea, salirse del camino, tener un detalle de ocio, la inactividad. La inactividad es lujo, la simpleza, por supuesto, si llegamos a lo más obvio para mí que es lujo, es ese amor por lo simple. En Francia mi mamá una vez me dijo, teníamos una taza de café y un croissant. Y los croissants franceses tienen como 5 líneas, o sea, 5 capas de mantequilla. Dijo, un tal en el café. Eso es lujo, me dijo. Y claro, era efectivamente una dislocación, era un placer pequeño, era una sensibilidad especial con los colores, con los aromas, con las texturas. Y en la moda el lujo es eso también, ¿no? En la moda es esa sensibilidad especial, no necesariamente inaccesible, no tiene que ver con algo económicamente caro, como tiende a pensarse, sino más bien con crear una sensación, con crear algo nuevo, que es un término que a mí me gusta mucho, lo nuevo, más que... En moda se usa mucho el término, me estoy volando, pero en moda se usa mucho el término innovación. Y a mí me gusta reemplazarlo por cambio. Entonces, el cambio promueve una mirada diferente, no solamente ligada a la innovación tecnológica, ¿cierto? O a la innovación dentro de los criterios de la sostenibilidad, o de las tecnologías más disruptivas, sino más bien con un cambio que promueve esta mirada mucho más profunda, mucho más sensible, de volver a tus propios relatos, de volver a eso que te impulsa. Se me preguntan, ¿cómo puedo partir un proyecto de moda? Me estoy haciendo la pregunta sola. Te voy a hacer súper franco, estoy como navegando, estoy como flotando en el relato. En tu relato, bueno. Por favor. ¿Cómo puedo partir un proyecto de moda? Qué buena pregunta. Yo digo, vuelve a las cosas que repites. Las que me preguntan eso son personas que no están dentro de un holding ni una empresa, ¿no? A veces sí, pero generalmente son individuos, estudiantes, por supuesto, trabajo en la universidad. ¿Cómo puedo partir mi proyecto en moda? Yo les digo, obvio, sí, revisa el contexto cultural que hoy día está promoviendo desde todos los escenarios de la industria, por supuesto, mira los números, lo que les decía al principio, pero algo más íntimo. Y eso más íntimo es volver a las cosas que repites, volver a las cosas que te gusta repetir. Que leíste, que miraste, ¿cuáles son los libros a los que vuelves, por ejemplo? Bueno, en mi caso yo soy una súper amante del arte, es lo único que tengo tatuado acá, tengo tatuado nada más. Entonces, ¿cuáles son esas obras de arte a las que vuelves a mirar quizás? Bueno, insisto, a los que vuelves a leer, los lugares que vuelves a visitar, que no necesariamente tienen que ser lugares demasiado exóticos, destinos turísticos convencionales. A veces volver a tu barrio de infancia, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y eso para mí es un buen punto de partida porque tiene que ver con un reconocimiento personal que genera algo de autenticidad también y esa autenticidad se transfiere, bueno, a tu proyecto. Mira, yo como lo conozco, yo sé que estáis pensando en lo mismo que yo. Nosotros hemos conversado hartas veces, bueno, un par de veces en el podcast, pero mucho entre nosotros, de que para nosotros que nos movemos como en el área un poco más turística, ¿qué es el lujo en términos turísticos? Y mucha gente dice como, no, el lujo es irme al inclusive al Caribe, claro. Pero también, si tomamos lujos de la vereda que tú estás diciendo, Coca, puede ser sencillamente ir al sur, estar en un lodge tranquilo, rodeándote de silencio, de viento, de naturaleza. Al final, eso también es lujo. Es como volver a lo esencial, a lo simple, ¿cachai? Como yo tenía esta concepción de que la moda, el lujo era como lo caro, obviamente, las grandes marcas, como las grandes casas de moda, etc. Pero bacán tener como esta visión distinta que estáis planteando. Claro, en el fondo, si volvemos al territorio de lo convencional, vinculado al lujo, que es un tema que estudio y que me fascina además, está como dices tú, alta calidad, exclusividad, costoso, raro también. Ahora, lo raro es interesante, precisamente porque Latinoamérica tiene paisajes que son, a ojos del resto del mundo, raros, y son muy polarizados además, es muy caluroso, es muy frío, dependiendo de dónde estés ubicado geográficamente. Pero también el lujo, volviendo a lo convencional, tiene que ver con este grado de comodidad,
de prestigio, ¿cierto? De placer, que es otra palabra que sí me gusta, para asociar al lujo. Entonces, bueno, desde este mix yo creo que, y precisamente con lo que se refiere a la naturaleza, um, placer, ¿no? La naturaleza tiene que ver con eso, ¿no? Es como, tal como decías tú, estar un poco arrojada en la naturaleza sin necesariamente una ruta definida, sino más bien en este afán como de exploradora de la naturaleza, aparece también el placer, ¿no? El placer de lo sensorial. La naturaleza es tremendamente sensorial, ¿no? Entonces, de nuevo las texturas, los olores. Bueno, yo soy muy visual, así que todas las imágenes que pueden haber ahí, que vas coleccionando, además ahora los teléfonos te permiten coleccionar tantas cosas o hacer instantáneas. Y quizás eso también tiene que ver con la sofisticación, ¿no? La sofisticación no llevada a una esfera de prestigio, sino que en saber elegir los lugares que quieres habitar. Oye, Coca, eso, con los lugares. Hablaste Sí. de Latinoamérica, hemos estado hablando de naturaleza, pero ¿cómo esto se aterriza a quizás un territorio? Como estuve viendo en algunas de no la malla, pero sí las grandes áreas del diplomado y tienen que ver con un poco eso también. Si me podríais contar y contarnos a todos cómo se relaciona la moda con un territorio o con el desarrollo local o al final, claro, porque son ciertos elementos que se pueden ir pescando de ciertos lugares, pero ¿cuál es la Sí. relación en concreto con esos lugares al final? Con estos territorios particularmente, que es algo que también decimos al inicio del diplomado y en general estamos acá. Eso es lo primero. O sea, en el fondo, todos los que estamos en ese momento, en esa sesión, en esa clase, lo que tenemos en común es que estamos acá, que es el sur global, ¿no? Y más, yo me atrevería a decir el sur-sur, a propósito de donde están ubicados ustedes también, el sur-sur global. Y desde ahí, por supuesto, tenemos algo que decir. Cuando mi primera clase en New York, en la New School, yo fui con mi bandera, ¿no? Así como soy latinoamericana. Y lo primero que me dijeron, o la primera relación que hicieron de Latinoamérica y la moda particularmente, fue altiplano, ¿no? Y alpacas, vicuñas, los pelos, en fin, todo eso que también tiene que ver con el lujo y que en general se lo llevan, ¿no? Vienen desde el norte, se llevan nuestras artesanías, se llevan nuestros procesos manuales, nuestras materias primas y todo aquello. Y dije, claro, si por algo están partiendo, o sea, si efectivamente están observando la naturaleza como un punto de partida, igualmente yo no les voy a dar más de lo mismo. Porque esa fue mi primera visión. Claro. Dije, ok, entonces, ¿desde dónde más hablamos de naturaleza dentro de Latinoamérica? Y aparece lo que tú dices, aparecen los extremos, aparece una climatología además que es perversa, ¿no? O sea, uno aquí podría hacer los mejores como performance de moda, así al estilo Balenciaga, no sé si vieron esa pasarela en que las tipos se iban hundiendo en una pasarela artificial donde caía un montón de nieve, bueno, muy Balenciaga, ¿no? Muy rupturista. Bueno, eso acá se da nato, eso acá se da de manera natural. Y empezar a observar esas situaciones, insisto, que te está entregando la propia naturaleza, que muchas veces son adversas, en un mundo que tiende a hacerlo todo liso, ¿no? Que en moda se habla de eso, de una moda que es como bien lisa, bien fácil de digerir, y cuando nosotros ponemos sobre la mesa esos ingredientes que son más auténticos, que sean de manera nata, tenemos algo más que decir. Y bueno, volviendo a la pregunta, les decimos estamos en Chile. Estamos en Chile, en el sur global, con una cordillera imponente, pero también con un norte muy desértico, un sur tremendamente atrevido. El sur es como atrevido, ¿no? Como medio edgy, algo tiene el sur. Y creo que por ahí empezar a pensar cómo esos paisajes pueden condicionar un relato, cómo las materias primas que hay presente también en los territorios, y cuando decimos latino, o sea, hablamos de diseño local, pero a mí me gusta hablar de diseño latinoamericano o regional, porque las materias primas de Latinoamérica son diversas, todas de origen natural. Hay que ser muy cuidadosos también, porque, bueno, precisamente porque vienen de la naturaleza. Entonces, cuidado con esos términos como el extraccionismo, ¿no? Como empezar a exigirle más a la naturaleza lo que te puede dar, acelerar los procesos, y de eso también hablamos, ¿no? Del lugar donde estamos, de las materias primas con las que contamos, las manos
el arte de las personas que son capaces de transformar esas materias primas en productos de alta calidad, de excelencia, de lujo si quieres, precisamente porque vienen desde ahí, y también son stock más pequeños. Por ahí parte la conversación. Y todas estas cosas que estás mencionando ahora finalmente se anclan en lo que es la sostenibilidad. Sí. ¿Por qué estudiar, bueno, tú eres diseñadora, pero ¿por qué estudiar moda y sostenibilidad? Sí. ¿De dónde nace esta ¿es una curiosidad? ¿Fue una necesidad? ¿Cómo pasó? ¿Me puedo ir atrás? Obvio. No imaginas lo atrás que te iba a llevar, pero bueno, quiero ¿Cuánto dura este podcast? No, tranquila. A ver, yo, claro, me titulé como diseñadora e hice un cruce en mi título entre moda, arte y diseño. Pero principalmente lo mío era moda y arte, ¿no? Como que quería estar en ese lugar. Y en una época en que me dijeron solamente dedícate al diseño. Tú eres diseñadora, entonces por ahí, digamos, no de vestuario, ¿no? Diseñadora solamente. Entonces, que no me hables tanto de moda ni me hables de arte, ¿no? Como limítate al lugar que te corresponde o al espacio, digamos, definido por lo que se considera diseño. Y claro, la palabra diseño es mucho más amplia, ahora lo sabemos, pero esto era el 2002. Entonces, claro, era como mucho más limitado, los conceptos no era tan líquido, los bordes no estaban tan liquidizados en la disciplina y nada, yo dije, bueno, tengo que seguir. En el fondo me hice la pregunta que le hago a la gente que viene, ¿no? Como, ¿cuáles son los lugares que visito? ¿Cuáles son los libros que leo? Y todo remitía a la moda. Y claro, también remitía a la moda en el concepto más original, que tiene que ver con una moda que es de superproducción, ¿cierto? Como una moda, como se define, insisto, de la manera más original, que se vincula al fast fashion, como decías tú, a la moda rápida, donde se produce más de lo que se consuma, así finalmente es eso, ¿no? La industria de la moda rápida tiene una obligación, su única obligación es producir más de lo que tú puedes consumir. Entonces, evidentemente se libera, siempre hay un stock de sobra y ese stock termina, bueno, no nos vamos a poner demasiado dolorosos con esto, pero sabemos cómo termina quemado, incinerado, en el desierto de Atacama o en otros lugares más complejos todavía, África, en fin, ¿no? Es siempre en el tercer mundo, o sea, como que todas las descartes de la industria de la moda rápida que vienen del centro terminan en su patio trasero, que es la periferia, que es el sur global o el tercer mundo. Y esas cosas a mí me empezaban a resonar. Tiene que haber una transformación desde más adentro, ¿no? Entonces, la sostenibilidad, si bien puedo inspirarme ahora en cuestiones muy etéreas, que son las que te comentaba antes, dentro de mi quehacer profesional, y si me pongo más dura y menos sensible y menos etérea y menos romántica, si quieres, mi quehacer profesional es ese, finalmente, es reconocer que la industria de la moda es caníbal, la industria de la moda rápida es caníbal totalmente, produce más de lo que se alcanza a consumir, y si nosotros queremos instalar la sostenibilidad en el centro, vamos a tener que meternos en ese sistema, ¿no? Y empezar a transformar, un poco lo que me comentabas tú antes, empezar a transformar los procesos, las cadenas de valor, las cadenas de suministro, los procesos productivos. No se trata de ganarse un 7 en todo, de ser 100% sostenible, pero sí empezar a reducir. Reducir dentro de la industria de la moda lo que más se consume, además de materias primas, por supuesto, de origen natural y sintético, son recursos valiosos para la naturaleza. Agua, energía, bueno, y recursos químicos, que a veces son valiosos para la naturaleza. Si bien en la química verde sí, pero la mayoría de las veces no. No sé si respondí la pregunta. Sí, perfecto. Dentro de esa misma línea, como ya hablamos del fast fashion, que yo creo que ya no es como raro para nadie todo lo que implica. Sí. Y si sí. nos vamos también como algo que puede ser a lo mejor no como las grandes marcas de lujo, pero ya se están viendo cambios hace rato igual. O sea, no sé, Stella McCartney, Patagonia, Prada con su nylon como regenerado, claro. Sí. Eso como a nivel un poco más de afuera, a nivel de acá, en Chile, bueno, está Francisca Tornero, la Lupe Gajardo también, que son personas que trabajan como full en base a, no sé, desde los cortes que hizo la Lupe Gajardo, no sé si todavía lo hace, pero cortaba justo para que no sobrara nada de material, ponte tú, la Fran Tornero como que arma ropa con corbatas, con lo que tenga. Se ha visto que hay como un avance, pero si algo que tienen en común quizás estas personas, estos ejemplos que di, es que o son de precios elevados, o bien, en el caso de Francisca y Lupe,
no son tan conocidas, como que no tienen tanta difusión y para una persona que no está metida en el círculo de la moda o en la industria, le cuesta también llegar como a conocer estos referentes. Es difícil para personas que no tienen poder adquisitivo o no están metidas en este círculo poder acceder a comprar a marcas que trabajen de manera más sostenible, o es algo que ya cada vez se va haciendo más fácil. Tiene que ver un poco con lo que te comentaba antes. Nos ponemos al terreno de las legislaciones igualmente, ¿no? O sea, sabemos que en Europa ya existe un pasaporte digital. Eso para la ropa, digamos. Eso significa que hay un interés por trazar toda esta cadena de valor que te comentaba antes con las líneas productivas que te comentaba antes. Es decir, trazar y verificar desde dónde se obtienen las materias primas, cuáles son los procesos productivos con los que esas materias primas se convirtieron en un producto finalmente, cualquiera, una camiseta, lo que sea, y también, bueno, todas las huellas que tiene la distribución, ¿sí? Entonces eso ya es algo, ¿no? Porque en el fondo desde el territorio de las legislaciones, del marco regulatorio, yo tengo una muy buena amiga, abogada experta en derecho a la moda, la Carolina Salinas, que me ha enseñado mucho de esto por lo demás. Si ese territorio ya está colonizado de alguna manera, sabemos que las tendencias de todo orden, también las tendencias normativas, avanzan rápido. Y si se están imponiendo dentro de una industria que ya es global, de un mercado global como el norte, como Europa, Norteamérica está haciendo lo suyo también, con regulaciones, principalmente en la ciudad de New York, y a Latinoamérica van a llegar luego. Entonces, ese es el principal apalancador, si es que existe la palabra, no sé si existe, para que mucho. exista. O la palanca de cambio, yo creo, ¿no? Tampoco existe, bueno, da lo mismo. Yo creo que ese es un principal factor que va a generar una transformación para la industria de la moda. Y sobre todo la industria de la moda vinculada a la moda rápida o el retail, como queramos llamarlo, porque va a tener que insertarse en este marco regulatorio, y en Chile ya hay normas, ya hay un interés de un Chile circular para el 2040, donde hay un acuerdo también para el tema de los textiles. Entonces por ahí, si en el fondo si no viene desde un consumo responsable de parte de, bueno, endosarle toda la responsabilidad al consumidor, a mí me parece, además tengo que hacerme cargo de esto como consumidor. Sí. De pronto está bueno dejar esas decisiones en manos de estas otras esferas que son más políticas, legales, en fin. Y eso va a generar un cambio sin duda. Ahora, el resto hace lo propio, digamos. O sea, la industria está haciendo aquello. La industria de la moda masiva se está transformando en estos marcos regulatorios a nivel global y también regional. Y los más chicos, bueno, están tratando de hacer lo propio. Ahora, por supuesto, los más chicos, yo te diría que no son parte de los 2,7 billones de dólares Claro. que vale el mercado de la moda. No porque no quieran, sino que simplemente porque, por supuesto, es más difícil acceder a esas materias primas de mejor calidad y sobre todo esos procesos productivos certificados. Realmente esos procesos productivos de reducción de recursos también están certificados, igual que las materias primas. Y por supuesto la certificación vale, o sea, tienes que pagar más por obtener una certificación. Y ser pequeño y estar en el subglobal te obliga también a... Pero bueno, pero llevémoslo a lo positivo, porque ser pequeño y estar en el subglobal te permite tener una mirada diferenciadora igualmente, ¿no? Y volver quizás a estos orígenes vinculados a la naturaleza. Y bueno, un poco lo que hemos comentado, ¿no? Coco, yo le quiero sacar del tema. Sí. Radicalmente. Por favor. Está muy entretenido y de verdad estoy como, de verdad me siento flotando en lo que me estáis contando. Pero te quiero sacar abrumadoramente del tema. Y te quiero llevar a pensar lo siguiente. Hoy día cuando uno te oye, uno percibe, los que estamos acá, lo mismo que uno percibe cuando está con el artista más artista. Y quiero saber, cuando digo más artista me refiero, no sé, a pintores reconocidos, arquitectos o escultores muy reconocidos. Y te quiero preguntar, ¿de dónde viene realmente esto? ¿De dónde sale? Porque es como, te escucho y uno escucha como... Me siento escuchando como esta ilustración de la que personalmente soy tan inculto en esta área. Y es como estas sensibilidades que son para quienes somos como
pragmáticos de números cuadrados, se nos hacen como que siento que nunca desarrollamos. Entonces, pero te escucho y es como, está tan consolidado en ti, entonces quiero saber un poco de tu historia. Bueno, me dijiste, papá poeta, mamá filósofa, ya me dicen mucho. Hija única, Hija agrega. única. Me dice un montón de cosas, pero cuéntame un poco eso. ¿Cuándo empezaste a sentir que te interesaba esto, la moda, lo estético? Cuando lo perfilaste en torno a el diseño, pero no es solo diseño, y fuimos expandiendo, como explorando un camino que te fue haciendo sentido y que fue tan propio finalmente. ¿Cómo llegaste a esto? Gracias por la pregunta. Yo creo que tiene que ver con la infancia siempre, ¿no? Finalmente todas estas pasiones que uno tiene se conectan con cuestiones que te pasaron de chica, ¿no? Yo, como te comentaba antes, viví en otras partes del mundo, tuve experiencias que tenían que ver con una arquitectura en particular, con una ciudad diferente, pero bueno, va más allá de eso. Quizás tiene que ver más con mi familia, ¿no? O sea, ser hija de un padre poeta, solo poeta. A mí en el colegio no me podían creer que mi papá solamente fuera poeta. Yo tenía que inventar algo más. Tenía que decir, es ingeniero y además poeta, en su tiempo libre es poeta. No, este tipo era poeta siempre. ¿Ah? Mi mamá era filósofa siempre. No es que hubieran tenido una actividad convencional y su hobby era, ¿no? Esto, vivían de eso, no sé si vivíamos tanto, pero en el fondo, desde muy chica en mi casa había un espíritu especial. O sea, y por lo demás mi papá, poeta de una generación bien maldita de la poesía chilena, o sea, muy amigo de Jorge Tellier, Lin, bueno, Rodrigo Lira, que sabemos cómo terminó Rodrigo Lira, en fin, como toda esa generación, que además era una generación súper politizada, pero al mismo tiempo con temáticas también que no eran para nada lisas, a propósito de lo que hablábamos antes, ¿no? Más bien eran muy puntiagudas. Siempre cuento que a mi casa llegó alguna vez un artista plástico de la época y a mí se me había caído un diente. Y el tipo puso el diente en una hoja y dibujó un caballo que se estaba llevando mi diente, no sé a dónde. Bueno, una tontera. Pero quizás esas cosas... Sí. Mis dientes, con suerte, yo los perdí bajo la almohada, o sea, entonces ya los tragaba y así. Claro. Acá, una luca y con suerte bajo la almohada y sería bien, pero jamás un caballo. Ah, bueno, a mí Claro. nadie, esas cuestiones nada. Así que en mi casa no creían en eso. No creían ni en el ratón que se llevaba el diente. Bueno, el caballo sí, ni el día del niño, no, como que esas cosas no. Pero nada, y también mi abuela me mandaba muchos libros. Mi abuela era italiana y escultora, y me mandaba libros. Igual yo estaba súper convencida de que el único arte que existía era el arte de Goya, por ejemplo. O sea, un arte que era absolutamente doloroso. Y mi abuela me mandaba libros de Warhol. ¿Cachai? Así como yo viendo Goya con el dolor, ¿cierto? Del padre que masca las cabezas de sus hijos, ¿no? Etcétera. Está como en ese rollo, siendo muy chica, digamos. Y de repente me llega este libro por barco de Warhol, ¿no? Y digo, pues, o sea, el arte puede ser feliz. Existe algo, existe color, y bueno, y también cultura del consumo, y por ahí quizás también me empecé a meter en eso, ¿no? Como la cultura del consumo, los íconos de la moda, todo eso que Warhol también de alguna manera, desde una perspectiva no para nada suavizada, ¿no? Sino de nuevo como muy al choque, sobre todo después que le disparan, ¿no? Cambia totalmente la temática, el tipo le pega un balazo a Valery Solanas, ¿sí o no? A Warhol estaba feliz en su o quizás no sé qué tan feliz, pero estaba ahí en su factoría. De repente llega una feminista, Valery Solanas, que le había entregado un libreto antes a ver si Warhol le hacía una película, un corto con ella. Y el tipo parece que le dijo, no puedo ahora. Esta galla llega armada, así como después de un par de días, ¿no? Ahora sí voy a poder, loco. Y le pega un disparo en la guata, el tipo se salva y todo su arte cambia. Y ya no trabaja más la iconografía de la industria del cine y de la moda, la cultura pop del momento, sino que se transforma en algo de nuevo más melancólico, y empiezan las sillas eléctricas y los perros policiales y los cuchillos. No sé por dónde me fui.
Perdón. No, arte, Ok. arte, Bueno, arte, paseo sí. y llegamos. Sí. No, y yo quería preguntarte sobre lo mismo. ¿A qué edad fue ese libro? ¿A qué edad te mandaron ese libro y tú dijiste, oh, acá hay algo distinto? Acá hay algo distinto, a los 8. A los 8, Cacha, sí. la edad de Sí. mi hija. Mi ¿En hija serio? tiene 8 años. Bueno, es el momento de regalarle un libro de Warhol. Sí. Es el Buenísima. Buen dato. Increíble. No, es que yo les voy a dar espacio para hablar porque yo de verdad estoy fascinada. Es que ustedes no saben, pero yo cuando salí del colegio yo quería estudiar historia del arte y no me dejaron. No me dejaron, pero me fascina el tema, o sea, estoy rayando con todo lo que estáis contando. Y no sé, mi pregunta es de nuevo traerte a la moda, así que si alguien quiere como aprovechar de hablar de infancia, Podemos volver, de hecho, precisamente eso, digamos la moda, yo lo que quería hacer era esto, era como decir, ya como que de ahí parten estos grandes cambios que empezaban a hacer sentido, finalmente. De hecho, estos días escuchaba un podcast de unos españoles que hablaban de como que finalmente uno en el camino de la vida se va convirtiendo en aquello que va oyendo y aquello que va prestando atención. Entonces, las cuestiones donde se centran tus intereses es donde tú le vas prestando más. Por alguna razón, se va amplificando. No sé, de ejemplos tan sencillos como que te compraste un auto y lo empecé a ver en todos lados, Sí. cuestiones de ese tipo. Y que antes te encantaba y lo encontrabas sumamente exclusivo y que nadie lo tenía, y después de que lo compraste todo. Bueno, la curva de adopción de tendencia. Pero precisamente esto, yo hoy día quería irme al otro extremo, al actual, que tiene que ver con que, claro, hoy día estás trabajando en este diplomado, y ¿qué es lo que le quieres dejar? ¿Qué te gustaría dejarle a esta generación que te está oyendo, que te está siguiendo, que te ve como referente, que le gustó tu historia, que lo que estáis haciendo como que esto es que no puedo, mucha gente, ojalá estuvieran todos viendo el video, pero es como esta sensación de esta manera de perspectiva de vida, de como que este sentido tan evidente de la estética, ¿qué es lo que querés, cómo se lo querés transmitir a la generación? ¿Qué es lo que querés dejarle? Una mirada propia, una mirada personal, que sea convocativa, ¿sí? Y una narrativa igualmente. Si finalmente en la industria de la moda tú puedes tener el mejor producto, con lo que hablamos antes, ¿no? Con las mejores materias primas, los mejores procesos productivos, en fin. Pero antes de eso hay otra cosa, ¿cierto? O sea, antes de elegir con qué y cómo, tiene que haber un punto de partida más íntimo, tiene que haber un relato personal, tiene que haber un punto de partida. Y hoy día, en moda, los puntos de partida, siento, se han ido un poco debilitando por esto que tú mismo señalaste, que es un poco la cultura de las tendencias, de la viralización de las tendencias, de cómo además son tan rápidas, y finalmente lo que queda, que son las macro tendencias, son aquellas que tienen un relato muy poderoso por detrás, que tienen una mirada personal del autor, pero por sobre todo una conexión especial con un lenguaje propio. Y quizás eso es lo que a mí me gustaría dejarle a nuevas generaciones. Me parecía que fuera muy vieja, pero sí, son las nuevas generaciones finalmente. Yo soy una mujer de 40, estoy como en esa intersección además, ¿no? Como que a los 40 años estás ahí esperando, ya pasó la mitad de tu vida, viene otra mitad, esperemos, o da lo mismo si no viene. Yo siento que ya la hice. No, me falta batalla, tengo niños chicos todavía, no tan chicos. Y claro, tiene que ver con esa curiosidad. Como que eso quiero dejar, una mirada propia, un lenguaje, una pasión por la narrativa, pero por sobre todo curiosidad. Curiosidad respecto a esos ámbitos que pueden alimentar tu postura o tu posición dentro del mundo de la moda. Este programa no sería posible sin nuestros auspiciadores de Proyecto Sustenta, en especial Proyecto LAM. Mucho más que un refugio, en los mejores destinos naturales de Chile por una fracción de su precio. Si quieres saber más, visita proyectolam.com. Pero esto se ha enfrentado el ser auténtico, el ser curioso, el ser creativo, el tener un nuevo enfoque, el ser único, se va a ver enfrentado necesariamente a una variable que es casi social, el talento. Porque finalmente el talento per se es casi un convencionalismo de wow, esto es talentoso, no solo es único, esto puede ser único, sí, pero puede ser desagradable, no me genera, no me inspira, no nos transmite una referencia de deseabilidad, talentoso.
versus lo otro. Lidiamos con una cuestión que es muy peculiar, digámoslo así, muy personal, muy subjetiva. No sé si no subjetiva objetivamente, pero sí muy de cada persona. Y en ese sentido, en Chile, ¿hay talento? Sí, por supuesto que sí. En los lugares más insospechados hay talento y en las personas que menos te lo esperaría, precisamente en aquellos que no son bravucones, en aquellos que no están vociferando lo que hacen, sino que están en una postura más silenciosa, en un lugar menos convencional, que han tenido también una historia un poco más dolida de infancia probablemente, con mayores carencias. Me parece que hay más hambre y eso tiene mucho que ver con el talento. Me encanta tu respuesta porque precisamente llegaste a donde te quería llegar. Que era como queramos socializar. Nosotros, lo que nosotros, en mi cabeza, más que decir nosotros, pero yo todo lo que hago en mi vida es tratar de democratizar cuestiones que muchas veces son muy distantes. Y una de esas es el lujo. De hecho, la reinterpretación del lujo para nosotros es un lujo para niños que han crecido en un departamento y en un entorno muy cerrado de mucho cemento, el poder conocer y reconocer año a año un lugar como la Patagonia o un lugar como, no sé, un lugar que está siendo restaurado. Y eso es real lujo. Cuando vamos, no sé, a Estados Unidos, cuando tú le planteas, oye, la carretera austral, para el que lo conoce, sabe que cuando hablas de Patagonia estás hablando del lujo del mundo, es como lo más deseable, también tal vez por lo distante que queda. Sí, sí, por lo exótico. Por lo exótico que es, exactamente. Entonces, y siento que mi trabajo precisamente apunta a tratar de democratizar esto, que la tierra pueda ser conocida y reconocida por esta nueva generación, por las personas actuales, porque los chilenos muchas veces ni siquiera conocen Chile porque se les torna distante, se les torna difícil, en fin, un montón de cuestiones. ¿Cómo hacemos esto con el lujo? ¿En lo mío? Desde lo único, porque claro, el lujo en sí es exclusivo, estoy súper de acuerdo, es de la esencia. Esencialmente exclusivo, Pero, sí. claro, pero ¿cómo sé que suena un contrasentido, pero precisamente me trato de hacer lo opuesto, es cómo democratizamos este lujo sin que a ver, llevado a la moda también. Exactamente a la moda. Sí, ¿Cómo democratizamos el lujo, la estética? ¿Cómo democratizamos el buen gusto? Siento que eso es algo que nos falta. Te lo dice alguien que yo siento que no tengo nada de gusto y que mi único gesto de buen gusto fue la esposa que tengo. Pero fuera de eso... Bueno, es un gran gesto. Pero fuera de eso, la verdad es que siento que yo no tengo personalmente estética de ningún tipo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Porque es tan relevante, es tan sensible para una mejor calidad de vida también. Sí. Lo primero radica el término buen gusto. Si me disculpas. Qué bueno, ya. Genial. ¿Ya? Sobre todo porque, bueno, voy a volver a los libros que me han formado, pero Humberto Eco tiene dos grandes libros. Es un historiador del arte, ¿no? Unos libros gordos, así, de 300 páginas ilustrados, que se llama La historia de lo bello 1, que probablemente se relaciona con la idea de buen gusto de manera objetiva, hegemónica, etcétera, quizás un poco hacia dónde lo estás llevando tú. Tiene otro libro, que es La historia de lo feo, donde aparece totalmente lo contrario, digamos, que es también estético. O sea, la palabra estética no tiene por qué relacionarse solamente con la estética de lo bello, objetivamente bello, hegemónicamente bello, eurocéntricamente bello. Quiero hablar de naturaleza y Latinoamérica. Sabemos que la estética de lo feo abunda en Latinoamérica desde la perspectiva, por supuesto, esto no tiene que ver con algo peyorativo, tiene que ver con lo que te decía antes, que es la adversidad, que son los paisajes que se interrumpen, que es la agresividad del clima, que es una montaña enorme y unos desiertos demasiado áridos, un cabo de hornos que ya sabemos que ha muerto gente ahí, ¿no? Antes. Sí, es incluso más peligroso. Es incluso más peligroso. En los mapas, ¿te acuerdas los mapas antiguos? ¿Qué es lo que había en Latinoamérica y particularmente el Cabo de Hornos? Salían unos dragones del océano, ¿no? Y unas sirenas con 3 cabezas. Entonces, claro, por supuesto, hay un relato también que podría apalancar esta idea de lo exótico y llamativo también. Bueno, finalmente son esas narrativas. No sé si respondí tu pregunta. Creo que lo primero que te dije es que hablar de buen gusto
es de mal gusto. Ya, entonces lo borro absolutamente de mi narrativa. Pero ¿cómo hacemos, como retomo la pregunta, desde el punto de vista de cómo lo democratizamos? Sí, yo creo que ustedes lo están haciendo bien. Mira, y no me han pagado nada por esto, ni un canje al lado. Ahí está en la cuña. Nosotros estamos haciendo excelente que lo diga Coca. Estamos rompiéndola. No, ustedes lo están haciendo bien. En el fondo, cuando aparecen estas iniciativas que abren espacios naturales, de convergencia también y de conversación, por ejemplo, lo que están haciendo ahora puede ser una pequeña indulgencia para un montón de gente, ¿cachai? Y eso es de nuevo abrir escenarios donde, no hablamos más de lujo, escenarios donde puede existir una conversación, una inspiración, un cambio, este tipo de iniciativas, abrir ciertos espacios territoriales que generalmente están resguardados o que son territorio de unos pocos. Pues digo, ustedes lo están haciendo bien. Creo yo hacerlo bien en la academia, por ejemplo. Mi lado de... académica suena muy grande, pero profesora, dijimos, ¿no? También tiene que ver con eso, con abrir un espacio que generalmente está reservado para unos pocos. Sabemos que la academia, y sobre todo ciertas academias, son muy elitistas. No estoy hablando de academia en Chile, estoy hablando de otras partes del mundo que son muy elitistas y que cuesta mucho llegar. Te lo dice alguien que llegó igualmente, pero que pucha que me costó. O sea, en otro podcast te contaré todo lo que me costó y todas las cosas que tuve que hacer. Pero claro, por ejemplo eso, la educación. Abrir espacios de educación, de conversación, tiene que ver con la democratización del cambio, del lujo. Claro, y en términos como de consumo, igual hay iniciativas que abren como un mercado secundario también, en el que toman artículos de lujo, lo que puede ser una cartera Louis Vuitton, no sé, y también la comercializan. Son productos usados de lujo que se venden a menores precios. O sea, no sé si por ahí también va el tema, que en el fondo hoy tú puedes acceder a una cartera de, no sé, $1.000 pagando 300, ¿cachai? Y no solamente en Chile, sino también en tiendas que hay afuera. Eso te permite como también acceder a estas cosas. La verdad no pensaba desde ese punto de vista, lo veía desde lo más puramente, desde lo artístico, desde lo profundo, desde el... Pucha, no quiero decir con gusto. Desde el... No lo dije. No, pero desde la simpleza. Es que de hecho, cuando define el lujo como una manera de hacerlo simple, desde lo simple, a eso me refiero. Es como... Cuando vemos hoy día, porque tiene que ver con marcas caras, de hecho está lleno de personas con muy poco lujo vivir en las calles, vestidos de marcas caras, está lleno de redes sociales de esto. El lujo no es eso, ¿cachai? Entonces como, esto tiene que ver con buena educación, con... una conversación. Enseñarle a alguien algo que tú sabes hacer bien. ¿Cachai? Y quizás ni siquiera pasó por tu propio ámbito profesional. Que alguien que tiene un oficio te lo enseñe a hacer bien, o de quién estás aprendiendo. Generalmente uno, por ejemplo, a mí me gusta aprender de personas que saben mucho de otras cosas que yo no sé, me imagino que ustedes también. Nos encanta. Entonces, por ahí también tiene que ver con el término de democratización a mí me gusta mucho, tiene que ver con esa transversalidad, tiene que ver con esa simpleza que estamos comentando ahora. Ahora, en relación al vintage, a propósito de las carteras y todo eso, son más valiosas con el tiempo, finalmente. Porque hablabas tú de la reventa de lujo, ¿cierto? Que es un tema que justo hoy día en la mañana toqué en la universidad. Como lo que hubiéramos hablado antes, ¿no? Y estábamos hablando de una marca en particular, o sea, una firma en realidad, más que una marca, una firma neoyorquina que se llama The Real Real, o sea, lo real, real. Eso significa porque, en este caso, las carteras, que es el ejemplo que tú pones sobre la mesa, las autentican. De un proceso de autenticación, con unos tipos que se ponen unos guantes y un overol, ¿no? Y es parte de la performance. En el fondo, si tú vas a comprar una cartera, una Chanel 2.55, que te está costando $6.000 a $12.000, porque es original del año 55, hecha en los talleres de Chanel, tiene que haber un poco más de performance. No puedes solamente pasar por la caja y decir, ok, aquí está. Entonces pasas por un espacio, ya se pareció a pero no, una mesa, una mesa larga, metálica, no sé, es como un ambiente medio clínico, hospitalario,
y aparece un tipo vestido de blanco, así tipo Breaking Bad. Un ¿cachai? perito. Un perito de las carteras de lujo y te dice, te voy a decir por qué esto es lujo. Y aparecen todas las convenciones. ¿No? Y empieza a abrir la cartera, ¿no? Y te dice, mira, por esta costura, por esta confección, por este color. En el caso de la 255 de Chanel, el interior de la... Te lo hizo porque la tengo. Ya. Mira, yo me gusto con agua fría, pero tengo una 2.55, ¿vale? Prioridades, me encanta. Prioridades y Sí. herencia para mi hija mayor, por Obvio. lo demás, que yo le digo, ¿sabes que cada vez que nos duchemos con agua fría, acuérdate de la cartera? 100%. Ahora, todo esto es porque vivo en un departamento antiguo que no llega el agua caliente al tercer piso, entonces realmente, bueno, esos son otros dramas, esos Coca, estoy con mi mamá que cuando le digo, mamá, qué linda tu chaqueta, me costó 20 lucas en París y estaba en oferta. Yo como, yo no justifiques tu gasto de plata, así cómprate las cosas que bueno, Cómpratela, también, cómpratela. ¿cierto? No, pero yo tengo un tema con mi departamento. Estoy muy enojada con mi departamento. Es un departamento antiguo en Providencia donde todo el mundo quisiera vivir. Pero James, esa parte. bueno, voy a cerrar el tema de Chanel a propósito de la narrativa, de las marcas y de la moda. Esa 2.55, cuando tú la abres, si es auténtica, tiene un color granate oscuro adentro. Todo el interior, el forro, que es de cuero, por supuesto, un cuero color burdeo oscuro, que es el color de Gabrielle, antes de ser Coco, Gabrielle Chanel, que usaba en su orfanato, del uniforme que usaba en el orfanato, del delantal que usaba en el orfanato. Si ahí no hay narrativa o no hay esa mirada personal, intuitiva, íntima, volcada para otros, es decir, mi historia importa. Imagínate, Gabrielle Coco Chanel, su historia importaba, ella sabía que su historia importaba. No sé, por ahí. Pero es que es como decir, mira, esto es lo que está en el interior de lo que te estoy mostrando. Mm. Es muy profundo. Metafórico. O sea, es muy metafórico, ¿cachai? Esto es lo que está en el interior de lo que, lo que soy ahora y que te quiero mostrar por intermedio de esta cartera. Chiquillos, Muy- ¿cuál es el color granate? Es como... No sé, la Marcia sabía. Estaba haciendo una prueba rapidita. Rojo. ¿Por qué? ¿Porque hombres? ¿Porque hombres Porque- hetero? Porque, hombre, no, porque él dice que no, están alejados de la estética. No, yo creo que es como cuando uno dice, no tengo talento para nada. Y uno al tiro como que te limitáis a que no eres algo porque crees que no lo eres. Pero se visten bien, o sea, sí. O sea, bueno, prefiero que lo diga Coca que tú. No me voy a emitir juicios. Pero a mí Ya. me dictó los días, Ya, sí. Pero ya no, mira, si yo me quedo con la estrella y tenemos que destacar esto, me quedo con la estrella y que nosotros lo estábamos haciendo bien. Cool. Genial, Muy de bien. verdad. Estábamos hablando de ya, la democratización y a mí es fácil entender las cosas cuando me remonto como a dónde vienen. Entonces, me acuerdo cuando estuve en el Museo acá de Arte Precolombino y hay una sala exclusiva de los textiles. Y ahí leí una cuestión que me dejó así, me voló la mente, que decía que acá en el continente las personas se hicieron sedentarias no para cultivar comida, sino para cultivar, no sé, fibra para poder tejer. Sí. Entonces, lo más importante era tejer porque así podían vestirse, abrigarse, pero también comunicarse. Entonces, en ese entonces, la moda, o lo que usaban, tenía múltiples fines. Y era para todo. O sea, llega un momento, quizás me remonté muy atrás, pero llega un momento en que la industria te dice, no, déjame eso a mí. No lo hagas tú, lo hago yo, lo hago más barato. Y además lo que me sobra lo voy a botar al desierto de Atacama. Y un poco nos arrebata eso que quizás era democrático en cierto momento. O sea, hace no tanto tiempo, no precolombino, sino hace, no sé, la época de nuestros abuelos, habían reparadores, habían artesanos, como que todavía la gente tenía el poder de poder crear un poco su ropa sin que fuera algo exclusivo de grandes marcas o de, no sé, firmas muy específicas, ¿cachai? Oye, es Entonces, como un acto de rebeldía, sí. ¿en qué momento pasa que, claro, llega esta industria que dice, préstame, eso lo hago yo, y ahora hay como una de vuelta a darnos cuenta que podemos reapropiarlo porque al final, claro, esta ropa que compramos en el mall, sí, salva para no tener frío, por ejemplo, y si es buena calidad, ya, además te dura.
pero es como antes que yo podía ver a alguien y saber de dónde era. Porque antes, no sé, muchas veces dicen que los libros que los españoles no pudieron quemar son los textiles acá en Latinoamérica. Como que ahí están los libros, ahí se contaban cosas, está escrito. Entonces, ¿en qué momento pasa y cómo volvemos a eso y de qué forma? No sé. Sí, bueno, todo lo que vestimos cuenta algo, o sea, son elecciones personales, incluso tú que dices que no te vistes bien, Incluso hoy día elegiste vestirte así, son elecciones, ¿no? Igualmente todos los que estamos acá. Ahora, en relación, bueno, lo primero, el Museo Precolombino es un museo de primer nivel, o sea, yo no sé cómo no se muestra más, ¿no? Algo está pasando de que estos museos que tenemos, y particularmente el Precolombino, con la calidad que tiene, bueno, quizás es una invitación a que vayan. Tu pregunta es una invitación, sin duda, a que la gente pase por ahí. Sabemos igual que vivimos como muy ajetreados, ¿no? Pero darse una Es tranquilidad. un buen panorama. Sí. Es como un espacio, bueno, de nuevo, de luxación, ¿cierto? Sí, De por quiebre supuesto. de la rutina, luxación. Ahora, en relación a lo que tú mencionas, efectivamente en moda eso se le puso un nombre en algún momento, ¿vale? Es como un fenómeno. Se le llama la ruta del colonialismo. Ya te imaginarás para dónde voy, ¿no? Es un poco lo mismo que me decías tú, que sea un centro que va a la periferia y extrae de la periferia tesoros y se los lleva. Y lo que extrae como tesoros son estas materias primas, fibras naturales de alta calidad y los saberes productivos. Hubo hace poco un caso, ¿no? Y no es que yo esté vilipendiando a nadie, ¿no? Esto lo publicó Buff, Business Fashion, con conocimiento de causa y fuentes y tal, de que una marca italiana, europeana, se llevaba fibras naturales de pelo de alpaca y vicuña y de alpaca black, que es más exquisita todavía, para hacer sus prendas de máximo lujo en Italia. Y por lo demás, a las personas que estaban trabajando en la agricultura y en la ganadería de esos animales, les pagaba muy poco. Entonces, claro, ahí tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que hablamos antes de estas como rutas del colonialismo, que es venir a Latinoamérica, llevarse los tesoros, crearlos afuera, ganar mucho dinero y no hacer comercio justo. O ético. Es que, claro, comercio justo ahora está como en tela, pero bueno, el término ético finalmente. Sí. Porque comercio justo yo ya me perdí, ya me perdí de porcentaje, en algún momento era 50 y 50, ahora la verdad no sé, pero sí un trato ético, finalmente, una trata ética. Y sí, volviendo a lo tuyo, finalmente, y más allá de cómo se vestían nuestros antepasados, es cómo nos vestimos cotidianamente, estamos diciendo algo. A mí me interesa la moda porque es lo primero que vemos de una persona, o es lo que más se ve de una persona. A mí no me gusta verme tanto en todo caso, como que no se muestra falaria, ¿no? Me gusta estar más tranquila, pero igualmente eso dice algo, ¿no? Habla también de rasgos personales o de conducta, en fin. Bueno, ahí en temas sociológicos que yo no manejo tanto. Para todo el tema de sociología en moda hay un francés que me encanta. Los franceses son ácidos y tienen un humor negro. Ernest es el apellido, Guillaume Ernest. Tiene un libro que se llama Sociología de las Tendencias, donde retrata totalmente la relación que existe entre aquello que elegimos para vestirnos y lo que queremos comunicar a través de aquello que elegimos para vestirnos. Coca, volviendo un poco al tema como de las narrativas, de la moda, de comunicación, etc. La moda, no siempre, pero sí, me atrevo a decir ignorantemente, al menos las últimas 2-3 décadas, ha sido percibida por mucha gente como algo súper frívolo, como algo muy superficial. El hecho de ver la moda y planteársela uno, tú o las empresas o las casas de moda, etc., planteársela de una vereda de la sostenibilidad, sabiendo que puede generar cambios en el mundo, ha hecho que se vea percibida como menos superficial, le agrega algo a eso que muchas veces igual es como súper fome escuchar, porque es lo que tú decías, o sea, la moda comunica un montón, pero le ha dado como un valor agregado, ahora que tiene como esta otra patita de responsabilidad. No. Ya, sigue siendo la sostenibilidad es el desde. O
sea, en el fondo, si tú te la jugás con tu propuesta de valor, tú decís, mi propuesta de valor es que mi marca de moda es sostenible, yo te diría, busca otra cosa. O sea, no es, o sea, a ver, debe ser sostenible. No puedes basar tu factor diferenciador en materias primas certificadas y procesos productivos certificados, porque es algo que está disponible, a lo que podemos acudir según lo que queramos gastar, digamos, pero es el desde. Entonces, justamente cuando se habla de moda y valor agregado, a mí me da como una cosquilla en la espalda, ¿no? Como no sé, algo no anda bien ahí. Digamos, sostenibilidad es la base para desarrollar una transformación en la industria que por lo demás se está dando, o sea, aquí ya ni siquiera es novedad, por lo que te comentaba antes. En su momento fue novedad, lo ecoexperimental, 2010, antes, ¿no? Esto es ecoexperimental, aquí hay gente que está haciendo reciclaje, no sé. Pero nada, estas cosas como que ya se instalaron, son parte de la cultura, la moda, y los factores diferenciadores tienen que ver con ir un poco más atrás, con entender el relato, lo que quiero comunicar, los conceptos, y después elegir bien cada uno de los pasos para ser responsable o consciente, pero quizá no intentar, bueno, es algo que ustedes probablemente ya saben, que no intentar ser 100% sostenible, sino que un poco más responsable. Sí, es que eso es mi siguiente pregunta, porque la sostenibilidad al final, mirando cualquier producto o servicio, la sostenibilidad puede afectar un montón de áreas relacionadas. En términos como de moda, para ti como Coca, como persona, ¿cuáles crees tú que son como esas, no sé, unas 3 aristas a las que más atención debe ponerse hoy en términos de moda? En relación a la sostenibilidad en sí misma, como para decir, soy una marca consciente. Buena pregunta. Dejando de lado la inspiración y el punto de partida. Una marca de moda sostenible hoy, para ser viable en el mercado, debiera trabajar con materias primas de alta calidad, idealmente certificada, promover un diseño para ser usado más. Esto no lo digo yo, lo dice Ellen MacArthur. Bueno, me voy a colgar de ella para responderte. Una pregunta tan buena que prefiero que te la responda Ellen MacArthur y no yo, que es la líder en circularidad y moda. Es la líder en circularidad en todo orden, pero particularmente en moda. Y dice un diseño para ser usado más. Yo creo que esa es la clave. En moda, precisamente, lo que no queremos es lo descartable. Lo que no queremos es aquello que vas a tirar, como mencionabas tú antes, donde sea, digamos, que se vaya a botar, sino que la perdurabilidad tiene que ver no solamente con concepciones emocionales que yo puedo atribuir a la prenda, ¿cierto? Sino también con y lo voy a decir directamente, con una confección de alta calidad que te permita, bueno, mantenerlo. Yo creo que eso, diseño para ser usado más, puede ser una muy buena consigna para trabajar en sostenibilidad. Y bueno, y el rasgo de autenticidad, que es un poco también lo que decías tú, quizás tiene que ver con esa palabra, talento, autenticidad, buscar algo que sea diferente. Yo siempre le digo a mis estudiantes, si lo viste en Zara, mejor no lo hagas. O sea, si ya está ahí, mejor no lo hagas, ¿no? O sea, mira lo que hay y propon algo. Sabemos que nada es totalmente nuevo, pero digamos. Si lo viste en Zara, mejor no lo hagas. Qué cuña. Oye, y ahora desde la vereda del consumidor. Sí. Si alguien quisiera empezar de a poquito a ser más selectivo con las prendas que consume, pero bueno, el fast fashion al final está al alcance de todos, o sea, tanto como en distancia, está lleno de H&M en todas partes, como en términos de precio también. Si uno quisiera empezar a como acercarse a poquito, ¿hay como algunas características o algunos factores que uno debiese fijarse, no sé, pues, en la etiqueta o alguna manera como de saber que está haciendo una elección un poco más consciente al momento de comprar? Sí, esa pregunta me la han hecho hartas veces y tiene... Bueno, yo estoy investigando mucho la industria siempre, porque tengo que analizar constantemente los procesos productivos del retail local. Y esa es mi pega, yo hablé de sensibilidad y todo, pero mi pega pura y dura tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con analizar las cadenas de valor del retail, ¿tá? Y ver dónde pueden existir oportunidades de mejora, de reducción de recursos, lo que te comentaba antes. Y yo te diría, me atrevería a decirte
que hay ciertas líneas de producción de la industria de la moda rápida que están siendo un poco más cautelosas. No te diría que es 100% sostenible, pero sí están cautelando las materias primas y el desperdicio o despilfarro de recursos. Y quizás por ahí empezar a investigar más. No hacerle caso a la etiqueta solamente, sino que empezar a investigar más, porque generalmente las etiquetas, ahora a propósito del pasaporte digital de Europa, hoy día nosotros podemos ver en una, puedo decir marca, bueno, ya dije Zara, Mango, etcétera, todas esas, hay un QR en las etiquetas y uno efectivamente lo puede escanear y puede revisar la trazabilidad de aquello que estás comprando, pero puedes ser más agudo y puedes no creerle a ese QR y empezar a investigar al proveedor si efectivamente cumple con los estándares internacionales de la certificación a la que está comprando, en el fondo mencionando. Eso está bueno, en el fondo tiene que ver con esa inquietud. Con esa inquietud de revisar un poco más las cadenas productivas, sobre todo si ya están puestas sobre la mesa, ya te dicen dónde están, investigarlas. Y bueno, es algo que me gusta, pero también tiene que ver con que es un poquito más caro, por supuesto, que es privilegiar a los diseñadores locales. O sea, a ver, ahí quizás uno dice, voy a pagar un poco más porque realmente lo merece. O sea, bueno, y tiene que ver también con la cultura del diseño, de la moda, etcétera, que es como, si realmente tú te interesa ser más consciente en tu consumo, pero apoyar a la industria local, quizás vas a buscar a estas diseñadoras que mencionabas antes, que por lo demás son líderes en su área, La Lupe, Guido Vera, Munay, no sé, hay un montón de marcas con las que yo he trabajado y les tengo un montón de cariño, porque he llevado esos procesos juntos con ellos, marcas locales me refiero, y también regionales, Aini en Perú, etcétera, otras, Escudo también, por ahí. Ya, me encanta. Creo que Camila, nosotros tenemos una tradición en este podcast, y es que fijamos a alguien, el invitado anterior, te dejó una pregunta. Ah, vale. Y tú a su vez le vas a dejar una pregunta al que viene. Entonces te quiero hacer la pregunta de la invitada anterior, te voy a dar un poco de contexto. Ella trabaja en la creación de escuelas bosque. Ya. Se dedica a formar niños de temprana edad para que se puedan relacionar con la naturaleza desde muy pequeños. El concepto es este, básicamente dice así. Y ahí te lo voy a aterrizar porque la pregunta puede ser un poquito difícil. ¿Qué tan amable has sido contigo misma, entendiéndote como parte de la naturaleza? Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con el hecho de que muchas veces nosotros nos juzgamos por el daño o por el impacto que le producimos a esto tan rico, tan generoso, tan abundante como es la naturaleza en su relación con nosotros. Y un poco, de hecho, tú lo comentas, sostenibilidad apunta a esto. Entonces, ¿qué tan amable has sido contigo misma? Dice, y en esta relación con la naturaleza, ¿cómo te has visto? Estoy tratando de parafrasear la pregunta para poder aterrizarla. ¿Cómo te has visto vinculada y entendiendo que es importante que el hecho de que eres parte en sí mismo de la naturaleza? Eres algo más de la naturaleza. Como... Es muy filosófica la pregunta también. Pero es la persona ideal para responder. Sí. No, pero mi respuesta es muy corta a eso. Yo vivo en un departamento antiguo, ya te dije. Pero le da, en un momento del día da el sol en una terraza que hay. Balcón en realidad, terraza es una palabra demasiado grande, un balcón chiquitito. Y cuando empieza, antes de la primavera, cuando empiezan los primeros calores o el primer sol, lo primero que hago es ponerme un vestido sin espalda y poner la espalda al sol. Esa es mi amabilidad, digamos. No sé si responde la pregunta, pero tiene que ver de nuevo con esa conexión sensorial con la naturaleza, de recibir los rayos del sol en la piel, de aguantar las olas cuando te metes al agua con los niños. Yo me gusta nadar con mis niños. Resistir las olas, puede ser amable con la naturaleza. Hundir los pies en la arena, puede ser amable con la naturaleza. Son contactos chicos, son detalles de luxación pequeños, pero por ahí va.
Siento que estoy como levitando. Que jamás me habría esperado una respuesta si me transportaste. Bueno, y a propósito de lo mismo, ¿qué pregunta te gustaría hacerle a nuestro próximo invitado que no sabes quién es? Que no sé quién es. Vamos a dejarla sobre la mesa una pregunta. La traje escrita. Ah, sí. No, Matea, me qué encanta. Matea. Sabías que íbamos a hacer esta pregunta, no estudió aquí. No. ¿Qué requerimientos debería tener una práctica o un producto innovador, pongamos la palabra, o un producto de cambio de origen local, entendiendo local por Latinoamérica, no solamente Chile, para destacarse en el mercado internacional? ¿Cómo quedaste? Wow, te pasaste. Wow. Muy buena entrevista, de verdad. Muchas Te gracias. quiero dar las gracias por habernos acompañado este día. Ha sido muy, no sé si ilustrativo, inspirador, apasionante, de verdad, me voy con una sensación muy rica de esta conversación, de verdad, muchas gracias. Con mejor gusto también. Y a propósito de gusto, Con un buen gusto. y a propósito de gusto, queremos compartir contigo Tenemos un un regalo de regalito. uno de nuestros auspiciadores, que es Mauricio Vergara. Maravilloso. Este es uno de los mejores 100 vinos electos del año pasado. Este es un país. Creo que está entre los top 50 de los mejores vinos de Chile. Wow. Mauricio es un inversor de impacto, está vinculado también con nosotros. No vende en Chile, vende como en el extranjero. Pero en realidad te llevas un muy rico vino para poder compartir. A propósito de que conversaste, que te gustaba también compartir con una compañera. Me encanta, de verdad, muchas gracias, como que me conocieran mucho. Muchas gracias por el regalo y de verdad muchas gracias por la entrevista, lo pasé muy bien. Nada, como les digo, fue una muy buena primera experiencia en podcast. Muchas gracias. Qué rico, Coca, gracias a ti. Oye, y bueno, no lo habíamos conversado antes, pero este es el último capítulo de la primera temporada del Proyecto LAN, el podcast, así que cerramos contigo, Coca. Muchas gracias por acompañarnos. De nada. Gracias a todos por acompañarnos durante toda esta temporada y volvemos muy pronto, o sea, antes de lo que espero. Eso. Así que nos vemos pronto. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Así ayudarás a muchos a conocer a las increíbles personas que con su trabajo están cambiando el mundo.